pastor, mire, es algo hermoso. Sentirse, cuando Pablo habla de corona mía, Pablo está hablando todo el trabajo que yo he hecho con ustedes. Va a ser la corona, dice Apocalipsis, que van a ser para nosotros ponerle a los pies de Cristo cuando llegue el día de su glorificación, las fiestas del Cordero que tengamos. Vamos a quitar toda corona, toda persona que haya venido a los pies de Jesucristo a través de Dios usarnos. Esas coronas no van a ser nuestras, esas coronas van a ser para ponerla delante del Cordero y darle gloria. El apóstol Pablo aquí está hablando justo de que la iglesia de los filipenses era una corona para él. Recordemos que el apóstol estaba en la cárcel cuando escribió esta carta y que un personaje llamado Epafrodito había ido hasta allá para llevarle ayuda a la prisión. Y nos dice en la misma carta que Epafrodito se había enfermado gravemente al punto de que estuvo a punto de morir. Y en esta ayuda, el Epafrodito y a lo mejor otros que andaban con él se encargaron de decirle al apóstol Pablo la situación en la que la iglesia estaba. Lo puso al día, le dio un reporte de cómo estaba la iglesia. Y de ahí nosotros podemos ver algunas sugerencias que el apóstol nos da, varias pistas en esta carta para nosotros ver qué era lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, cuando leemos la carta, vemos que habían rivalidades entre ellos. Existían divisiones en la congregación que amenazaban con la paz y el trabajo en equipo que se debe de hacer en una iglesia. Y lo vemos en el mismo capítulo que estamos leyendo, en el verso 3 y 4, en donde el apóstol dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Y la nueva Biblia de las Américas dice, no hagan nada por egoísmo ni por vanagloria. Una palabra nueva que aprendí, que la voy a compartir con ustedes, referente a específicamente a esto que el apóstol Pablo le está diciendo a ellos, es la palabra ególicos. Que la palabra ególitos viene del abuso del ego y una adicción en uno mismo. Y lleva, el ególico lleva a buscar en todo lo que hace la gratificación y a ignorar las necesidades que tienen los demás. Es una fuente que viene de la egolatría, que viene del ego, etcétera, etcétera. Pero me encantó la definición de lo que son los ególicos. Dice él en el versículo 3, sean humildes. Es decir, considerando a los demás. Escuchen bien, escuchen bien. El apóstol está diciendo a ellos, dejen de ser egoístas. Y le da ahí mismo el remedio, diciéndole, consideren a los demás, sean humildes, consideren a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Y en el versículo 2 dice, el apóstol Pablo dice, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Yo no sé si ustedes conocen a su pastora, pero cuando yo estoy tan lenta hablando, realmente es que yo quiero que entiendan. Y yo quiero que cada palabra le entre en el corazón. Porque cuando yo leo la Biblia, yo no lo leo como si fuera un periódico. Yo leo la Biblia buscando esa palabra que salga de la Biblia y entre en mi corazón y me hable. La Biblia no se debe leer por decir, ya la leí. Y le puedo decir porque ya yo la leí completa.
En menos de 5 meses leí la Biblia completa y estoy en mi otra etapa. Y no es lo mismo leerla que tú detenerte en ella. Todo esto yo lo estoy practicando para poder con experiencia decirles a ustedes las cosas. Ya vimos que en la iglesia había división y había desunión. Y vemos en la desunión, que lo dice en el capítulo 4, cuando habla del verso 2 y 3, y le habla a 2 mujeres que se llamaban Evodia y Síntique. Dice Pablo, dado a que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, a quien él estaba dirigiendo la carta, mi fiel colaborador, que ayudes a esas 2 mujeres. Porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Y él dice que trabajaron junto a Clemente para la expansión del evangelio. O sea, eran personas que estaban dentro de la iglesia y que habían ayudado. Hasta aquí nosotros estamos viendo que el apóstol lo que quiere es hablar de la desunión, de la división que había en la iglesia de Filipos. Y ante este panorama, nosotros podemos escuchar a su viejo pastor que está en una prisión, instruyéndolos a aprender del ejemplo por excelencia, poniendo como punto culminante y el mayor la humillación registrada en la historia de la humanidad. La humillación de Jesucristo. En este día nosotros vamos a hablar de 3 encabezados. Y los 3 encabezados son un llamado, Cristo como ejemplo y una exhortación. En el primer punto y en el primer encabezado vamos a hablar del llamado. Cuando el apóstol Pablo dice, haya pues, el apóstol está llamando. Haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Nosotros vamos a tratar hoy uno de los temas más difíciles en la vida del creyente. Una de las evidencias del fruto del Espíritu que pone el sello y la evidencia de quiénes nosotros somos. Y vamos a tratar el tema de la humildad. A diferencia de los dones espirituales que se otorgan para el servicio de la iglesia, el fruto representa el carácter del cristiano y que se desarrolla solamente en la comunión con Dios. La Biblia describe la humildad como mansedumbre, humillación y ausencia del ego. Humildad es una actitud del corazón, no simplemente de una conducta externa. La humildad es algo que está por dentro y se manifiesta. Porque hay humildad que son que se exteriorizan y el que ve dice qué humilde es fulano, cuando por dentro no lo es. Esta palabra en griego dice humildad de mente. Que la mente es el motor para nosotros movernos en todo lo que hacemos. El segundo encabezado que tenemos es Cristo como ejemplo. Y él dice que Cristo no se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, sino que se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros escuchamos esto, tenemos que subdividir lo que es la humillación de Jesucristo. Hay varias etapas que nosotros algunas vamos a mencionar en la tarde de hoy, en las que Cristo se humilló. Y la primera etapa fue haber nacido en un pesebre. Contrasta
lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores, en un estado humilde, rodeado de animales, nace en vez de nacer en un palacio. En la aldea más insignificante que había en todo Israel. En una familia pobre. Entrar en el vientre de una mujer, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de toda la tierra, el que hizo lo visible y lo invisible, el que le ordena los vientos, el que hizo la complejidad de cada uno de nosotros. Entrar en el vientre de una mujer, esperar un tiempo de gestación, crecer como niño con carencias, vivir como hombre, con necesidades físicas, experimentando las consecuencias de un mundo caído, sentenciado al trabajo, a la enfermedad, al sufrimiento, a los insultos, a las traiciones, al hambre, a la envidia. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo 8:28 nos dice: los zorros tienen cuevas para vivir y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni lugar donde recostar su cabeza. Jesús no usó su igualdad de Dios para su propio beneficio. La verdadera humildad empieza cuando nosotros dejamos de pelear obsesivamente por tener la razón o por exigir que nos traten como nosotros nos merecemos. Él cambió el trono por un delantal. El creador de las criaturas se convirtió en sirviente de las criaturas. En Juan 13 nosotros vemos el maestro del universo arrodillándose a limpiar el polvo de los pies de sus discípulos, incluyendo el de Judas, que él sabía que lo iba a traicionar. Cuando se celebró la Santa Cena, ustedes recuerdan que Cristo le dijo a Pedro: ve a tal aldea y dile que nos presten ese lugar para nosotros celebrar la Pascua. La tradición judía habla de que cuando llegaran a ese lugar tenía que esperarlo un esclavo de baja calidad, porque habían esclavos que tenían estatus. El esclavo más insignificante de todos los esclavos, el que no se tomaba en cuenta, que hacía solo un trabajo, no estaba presente en la cena. Y el trabajo de ese sirviente era que tenía que lavarle los pies a los que estaban siendo invitados a ese lugar. Los apóstoles conocían la costumbre, pero ellos entendían que ninguno de ellos era digno de agacharse a lavarle los pies al otro. Porque versículos anteriores nosotros nos encontramos con que Juan y Jacobo estaban discutiendo por cuál iba a ser mayor de ellos, que uno se sentara a la derecha y que otro se sentara a la izquierda. Y escuchamos que hubo una discusión entre ellos porque habían unos que querían tener privilegios con Cristo como rey. Y la Biblia nos dice que él se puso una toalla y se arrodilló. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le lavó los pies a todos los discípulos hasta que llegó donde Pedro, y Pedro le dijo: tú no me vas a hacer eso a mí. Porque Pedro entendía que era una humillación demasiado grande para que el maestro le lavara los pies a él. Y Cristo le dijo: si no te dejas lavar los pies, no podrás ser mi discípulo. Ahora tú no entiendes lo que yo estoy haciendo, pero lo entenderás después. Pablo le dice a los filipenses: no se ocupen solo en sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Cristo dijo en Juan: no hay
mayor y más grande amor que el dar la vida por los amigos. Y dijo en Juan 10, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio por ti y por mí. La segunda humillación que podemos ver es ya él siendo adulto. Y voy a citar solo esto. Desnudándolo, le echaron encima un manto escarlata. Como la gente en este tiempo anda desnuda, nosotros no nos sorprendemos de lo que en los tiempos de Cristo era quitarle la ropa. Un hombre que guardó toda la ley, le quitaron la ropa, desnudo, pasando vergüenzas. Dice que le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejido de espinas y una caña en su mano derecha. Hincado las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron a crucificar. Los que paseaban le injuraban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y con los fariseos y con los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho soy el hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Cristo limita su poder para venir al encuentro del hombre y adapta la condición de él a criatura para asumir las limitaciones del hombre, viviendo todo a semejanza de hombre sin haber pecado nunca. Vino voluntariamente a hacer el trabajo de salvación, limitando su poder. El Dios de la gloria vino a vivir la experiencia limitada que tienen las criaturas. ¿Quién puede entender que aquel que es felicidad llore? ¿Quién puede entender que diga mi alma está muy triste hasta la muerte? ¿Quién puede entender que aquel que hizo el agua dijera tengo sed? ¿Quién puede entender que aquel que fue ofendido dijera Padre perdónalos porque no saben lo que hacen? Es un gran misterio. Y todo esto lo hizo por ti y por mí. El tercer encabezado, la exaltación. Por tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta revelación inspira un arrepentimiento piadoso, que es el dolor genuino por haber ofendido a un Dios tan santo. Uno de los
mayores problemas que nosotros tenemos, y voy a volver a la parte de atrás del texto, es que nunca creemos que somos orgullosos. Y un termómetro que te pongo es cómo tú demandas lo que tú quieres. Cómo tú te sientes cuando están en desacuerdo contigo. Cómo reacciona tu corazón cuando alguien te ofende. Aún tu boca se haya cerrado porque ya tú hayas dominado las expresiones externas. Cómo reacciona tu corazón cuando las cosas no salen como tú quieres. ¿Cómo te promueves a ti mismo? Cuando no tienes la aprobación de los demás, ¿cómo está tu corazón? Cuando te cuestionan, ¿cómo está tu corazón? No has abierto tu boca, pero tu corazón te escanea qué hay dentro. Y uno de los pasajes de las Escrituras que a mí más me conmueve el alma es cuando ese momento en donde lo apresaron, el sumo sacerdote le decía que declarara si él era el Hijo de Dios. Dice que le taparon los ojos, que lo escupían, que lo abofeteaban, que se mofaban de él y le decían, dinos quién fue que te hizo esto. Y él, siendo Dios 100%, sabiendo quién lo hacía, no hablaba. Cuando llegó donde Pilatos, que Pilatos le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le contesta, tú lo dices. Y cuando Pilato lo motivaba para que él hablaba, y Pilato le decía, es que no vas a hablar. Tú sabes que yo tengo autoridad para librarte. Y la palabra dice, no hablaba. Cristo no estaba defendiendo su causa, estaba defendiendo la nuestra. Si él no hubiera hecho lo que hizo, ninguno de nosotros pudiéramos llamarnos hoy salvados. Ese hombre viejo que hay en nosotros grita internamente que estamos por encima de los demás, que mis necesidades son primero. Hace que nos ofendamos cuando las cosas no se hacen a nuestra manera. Demanda que primero yo y los míos y después los demás. Cristo no necesita que nosotros busquemos algo paralelo para hablar de lo que fue su sumisión. Y cuando el apóstol Pablo habla de la humildad de Cristo, cuando dice que se humilló hasta los sumos, lo que Pablo está tratando de decirnos a nosotros es, él limitó su poder porque tenía que actuar como humano para poder regalarnos la redención que nos dio. El humano pecó, el humano tiene que sacrificarse. Jamás podría comparar este ejemplo que voy a poner con el de Jesucristo, pero quise traer a alguien humano, aunque él también lo era humano, pero simple como nosotros. Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, en su biografía se dijo a sí mismo que predicar, un domingo que él tenía que predicar, y él se dijo a sí mismo cuando estaba en su casa que predicar era una tarea sumamente fácil para él y que él podía dominar el púlpito esa noche con su talento natural, tal como lo hacía siempre. Y al subir al púlpito frente a una multitud expectante,
El orgullo se transformó en una trampa para él. Spurgeon abrió la Biblia, leyó el texto bíblico y comenzó a hablar. Y de repente su mente quedó completamente en blanco y las palabras desaparecieron de su boca. Los conceptos se esfumaron y el gran orador de Inglaterra no recordaba ni siquiera nada de lo que había escrito y sus ideas ninguna se podían conectar. Comenzó a tartamudear y repitió frases sin sentidos al grado de que la congregación se estaba dando cuenta de que algo estaba pasando. El hombre que deslumbraba a miles estaba parado en una confusión total y experimentó una humillación pública, vergonzosa y devastadora en el lugar en donde más seguro él se sentía. Al darse cuenta de su absoluta impotencia, Spurgeon detuvo el sermón. Se fue de rodillas al púlpito delante de 12,000 personas que escuchaban su predicación. Se tiró al púlpito, confesó su pecado de orgullo y le pidió al Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo se había retirado, su gracia se había retirado de él debido a su autosuficiencia. En el púlpito, en alta voz, pidió perdón a Dios por su orgullo. Y tras la humillante confesión, el Espíritu Santo volvió sobre Spurgeon y predicó uno de los sermones más poderosos que pudo haber predicado. Vigila tu corazón cada vez que opines en algo. Vigila tu corazón cuando se trata de hacer juicios hacia los demás. Vigila tu corazón cuando otros hacen cosas que no es de tu agrado. Vigila tu corazón. Una frase que aprendí en esta semana es: la justicia sin misericordia es crueldad. Y la verdad sin amor es un desastre. Pero tenemos esperanza si venimos arrepentidos delante del Señor. Él nunca deja en el suelo al que se humilla voluntariamente. Y el pasaje dice que Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo. Cuando tú te encargas de bajarte del pedestal, Dios se encarga de sostenerte, de honrarte y de darte gracias. Muchas veces nosotros queremos que todas nuestras guerras tienen que ser ganadas. Y Dios dice claramente: déjame a mí trabajar, que si tú te humillas, yo te ensalzaré. Si tú te humillas, yo te daré honra porque estás obedeciendo mi mandamiento. Él dice: no pelees por tu causa, aunque tú creas que es justa. Mantente con tu boca cerrada, agacha tu cabeza y espera en mí, que yo lo hago y te exalto entre los hombres. Esta iglesia de los filipenses necesitaba unidad y el orgullo los estaba separando. Donde no hay un cuerpo unido, el Espíritu Santo no está. Podemos proclamarlo con nuestra boca, podemos proclamarlo leyendo su palabra, pero Él está ausente. Su gracia nos abandona. Y hasta que nosotros no formemos el carácter de Cristo en nuestras vidas, todos esos tesoros que Dios tiene preparados para que nosotros lo mostremos aquí abajo en la tierra, estarán retenidos, porque Dios no puede poner sus tesoros y sus riquezas en sacos rotos. Que Dios nos ayude. Yo he llorado con este mensaje como ustedes no se imaginan. El yo ver la grandeza del Dios Todopoderoso rebajarse a ser uno como tú y como yo. Y nosotros querer estar por encima del Maestro. Es por eso que Él dice:
el discípulo no puede estar por encima de su Señor. Y dice en otra parte, si al árbol verde le hacen estas cosas, ¿qué será al seco? Dios nos llama a la humildad. Y te está llamando a ti, a ti, a ti, a ti, a mí, a todos los que estamos aquí, a que rompamos ese frasco de orgullo que nos hace creer superiores a los demás. Es tan tal que hasta en las nacionalidades comenzamos a opacar a esta que es menos importante que esta, porque yo soy de aquí, yo soy más importante. Dios aborrece eso. Tú con ese pensamiento perteneces a esa nacionalidad, pero los que son ciudadanos del cielo no tienen nacionalidad aquí abajo. Tenemos un solo Padre. Y no somos hijos como Agar, como lo fue Agar y como lo fue Sara. Somos hijos de la promesa. Y los hijos de la promesa no tienen diferencia de nacionalidad, diferencia de idioma, diferencia de color, diferencia de raza social. Todos somos iguales para el Señor. Que Dios rompa las vasijas de orgullo que hay en nuestro corazón. Y que cada vez que vayamos a tomar una decisión, así como Él dio su vida por nosotros, que nosotros la demos por nuestro semejante. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Espíritu Santo, Señor, nosotros nos arrepentimos delante de ti y pedimos perdón. Porque esto lo dejaste escrito para una iglesia que predicaba el evangelio. Padre, tu pueblo necesita la asistencia de tu Santo Espíritu porque nosotros estaremos perdidos en esta guerra. Ayúdanos a tener un espejo dentro de nosotros y no usar este espejo para que los otros se vean. Desnúdanos delante de ti. Ayúdanos a ver, Señor, que hay manifestaciones tuyas que no han podido ser evidentes en nosotros porque nuestro orgullo es más grande que la humildad de tu Hijo. Señor, hasta te hemos herido, Padre, perdónanos. Y ayuda a tu pueblo a recapacitar, a pedir auxilio, a pedir asistencia. Ese lenguaje soez que hay en nosotros, santifícalo, Señor. Padre, muchas veces no cogemos la espada en la mano, pero la tenemos en la boca. Y matamos, Señor, a nuestros semejantes. Caminamos pasando por encima de los demás. No nos dedicamos a salir de nosotros, sino a pensar en nuestras demandas. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que hizo Jesús, que se puso en nuestro lugar. Y el castigo que era de Él, que era nuestro, Él lo llevó a la cruz. Nosotros fuimos los que debimos de haber estado en su lugar. Sin embargo, en un acto de humildad, se entregó por todos nosotros para enseñarnos. Ten compasión y misericordia de nuestra altivez y ayúdanos, Señor, a que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo y muriendo, Señor, por nosotros en una muerte de cruz. No nos dejes salir de aquí emocionados, sino cambiados. Ten compasión, Señor, y rescátanos del hoyo en donde estamos. En el nombre de Jesús. Amén.